del INDEC hay expectativas de mejoramientos o no? ¿Qué opinan ustedes? Para nada. El dato que se va a dar a conocer mañana, según por lo menos las proyecciones privadas que existen, sería más alto que el que dio en marzo. Hay una brecha importante en las proyecciones, que hay algunos que hablan de 8,2, por ejemplo, otros hablan de 7,5, digamos, hay una brecha bastante importante. En todos los casos es un número, por supuesto, que sigue siendo problemático y profundiza el problema de la inflación en Argentina, con un montón de factores muy particulares que se fueron dando, sobre todo las últimas semanas de abril. Y como único dato oficial que existe hasta el día de hoy es el dato del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 7,7% en abril. ¿Y por qué menciono esto? Porque por lo general el IPC a nivel nacional no tiene demasiada diferencia, punto más, punto menos, respecto al que mide la Ciudad de Buenos Aires, obviamente contemplando las diferencias territoriales, ¿no? Pero es un indicador a veces para ver más o menos en qué área se va a mover, digamos, en qué zona se va a mover. Y que con eso como antecedente, bueno, hay que esperar un número que naturalmente no va a ser bueno, pero posiblemente quizás empecemos a observar a partir después de abril, no una mejora, porque no es mejora, sería obviamente tener niveles como teníamos hace bastantes años, pero sí una leve desaceleración en el crecimiento, que es más o menos lo que se está empezando a ver. No va a alcanzar para arreglar el problema, porque no ese es el camino, pero quizás sí puede haber algún tipo de situación algo más liviana. Conclusión, van a ser malas noticias mañana, pero digamos lo que hablan desde el gobierno es que se esperaba esto, o sea, vos no podés tener un pico de inflación y bajarlo rápidamente al otro mes, sino que es una serie de políticas que tenés que trabajar para empezar Pero no la están trabajando. No la están trabajando. ¿Y hace cuánto que venimos escuchando eso del gobierno? Dice, bueno, el gobierno no tiene expectativa de que vaya a bajar la inflación, no tiene expectativas, no tiene expectativas. Van 4 años de gobierno, ¿eh? Sí. Va por el 4.º año. Que alguien le avise ya que está terminando la gestión. Es increíble, no hubo un plan nunca antiinflacionario, nunca se revisó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para mi gusto es la madre de todos los problemas a la hora de hablar de la inflación. Lo hemos hablado, lo hemos charlado, lo ha marcado incluso Cristina Fernández, distintos economistas marcaron que el acuerdo con el fondo es altamente inflacionario, pero nunca se habla acerca de esto. Pareciera que no tenemos que acostumbrar o naturalizar convivir con 6, 7, 8% inflación mensual. Me acordé de vos porque Sergio Paz habló del Fondo Monetario Internacional en el LAMCHAM, ¿no? De la cumbre de empresas de Estados Unidos. Aquí en Argentina dijo, bueno, el fondo sabe que hay una cuestión especial con la sequía y que va a tener ciertas ¿no? consideraciones. Sí, pero ¿no es algo, hay algo especial como a la, digamos, con una liviandad decirlo? Realmente la sequía que está atravesando Argentina en términos económicos va a ser, o sea, es un palazo. Realmente ha sido, yo no recuerdo, digamos, una pérdida de poder de exportación de Argentina como esto respecto al campo, digamos, con lo cual no es un tema menor y no es una excusa del gobierno. No, claro que no es una excusa. O sea, al gobierno que le hubiera pasado, o sea, esto es realmente un problema muy serio que tiene Argentina y que la verdad hay que trabajar cómo lo podés resolver y hacer de que te impacte lo menos posible en índice de precios, en tu balanza comercial, en tu emisión, digamos. O sea, te desencadena tantos problemas que empezar a salvarlo, digamos, es como sacar con un baldecito de un bote de agua cuando te está entrando, digamos, por un hueco así. En un contexto, además, de lo que charlamos en varios programas, que la Argentina necesita dólares y justamente lo que mencionaba Adrián, la balanza comercial entre las importaciones que cuentan con frenos constantemente como para poder equilibrar la balanza y una caída fuerte de exportaciones. Justo hoy hablábamos fuera de aire, hay algunos productos, por ejemplo el trigo cayó 30%, más allá de que también la base comparativa quizás es diferente a otros granos cereales, pero digo, hay algunos puntos que son problemáticos. Mira, es tan complejo el problema que vos decís el trigo y lo comparamos contra la base, como decís, de guerra, Ucrania, donde vos exportabas trigo, el mundo necesitaba más trigo, entonces vos saliste a vender todo tu trigo. Eso te generó, digamos, que vos ahora no puedas exportar, que lo que vos esperabas exportar no lo puedas exportar, tuviste sequía, exportás menos y demás, y en un momento donde vos estás con una presión cambiaria, donde el dólar se te dispara cada tanto porque lo estabiliza, está 3, 4 meses, 5, vuelve al curso de la inflación, digamos, y se actualiza como cualquier otro activo. ¿Y qué te genera eso? Que ahora todos actualizan al tipo de cambio del dólar. Entonces, es una sumatoria de problemas diarios que realmente es complejo de
decir, bueno, ¿qué parche pongo para empezar a parar esto? Digamos, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué opinión les merece lo que dijo Rosati respecto de la emisión monetaria? ¿No? Que es una preocupación de que hay mucha Mira, emisión monetaria en el país. Si lo decís vos, si lo digo yo, si lo dice Adriano o Roberto, es una preocupación genuina, como lo dice de hecho la gran mayoría, o mejor dicho, muchas personas y muchos profesionales. Lo grave, por llamarlo de alguna manera, es que su posición le da otro tono. Claro. Es meterse de lleno se en la mete política económica. La justicia en la política económica, tal cual. Entonces, más allá de que pudo haber sido no inocente, supongamos que fue inocente, supongamos, ¿no? Que inocente en el sentido de, por eso digo, juguemos a suponer, de que lo hablaba como un ciudadano, bueno, no. Lamentablemente no tiene que decir esas cosas, no tiene que inmiscuirse justamente en programas de política económica o de política pública en general, y mucho menos en un contexto como el de ahora, en donde claramente cada palabra que dice está completamente observada y analizada de otro lugar. Sí, habló de reforma constitucional también en un momento, ¿no? Como ya, Sí, ojo. fue más allá inclusive. Horacio Rosati escuchaba, por ejemplo, dirigentes de la oposición que marcaban la pertenencia del PJ de Horacio Rosati. En su momento fue intendente en Santa Fe por el PJ precisamente. Y acá no pasa por ser o no del PJ, ser o no peronista, sino cuando sos titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo es Rosati, ¿a qué intereses defiende? Creo que hay que apuntar a eso. Sí, casi como una promesa a las empresas norteamericanas en Argentina, ¿no? Yo lo leí así. A ver, yo creo que es una cuestión de ordenar Argentina, digamos, no puede salir la Corte a hablar de economía y no puede salir a hablar el poder legislativo de lo ejecutivo, digamos, o sea, digo, hay que empezar a ordenar eso, porque si todos opinamos sobre todo, realmente esto cada vez va a ser más difícil. Entonces, más allá de que coincido 100% con lo que dice Alejandro, tiene una investidura que hasta es irresponsable decir algo así. Digo, ¿Y dónde lo dijo, además? También. pero digo, ubiquémonos, digamos, lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestro deber, que el Poder Judicial haga las veces de Poder Judicial, el Legislativo lo mismo y el Ejecutivo lo mismo. Pues si todos vamos a opinar sobre todo, digamos, ¿qué vas a querer ser vos, digamos, un presidente? Si el legislativo te va a decir, no, vos no podés hacer esto, pues te va a mandar una ley para meterte en una cuestión muy operativa para que no la puedas hacer. Y el judicial te va a meter una denuncia por algo que estaba conforme a la ley, digamos, Bueno, o sea, es bastante complejo. Suspendieron las elecciones en 2 provincias, ni más ni menos. Bueno, ahí también yo creo que así como es aberrante lo que ocurrió y el papel de la Corte sobre todo está cada vez más en tela de juicio, también me parece que lo que pasó en San Juan y en Tucumán nos abre la posibilidad, más allá de que le competa a cada provincia hacerlo hacia adentro, que también tenemos que empezar a mirar con otro tono crítico a las justicias provinciales. Porque lo que hablábamos hoy, lo que hizo la Corte está mal, listo, eso no está en discusión ahora. Las discusiones de fondo son legítimas y como lo sabemos, aunque sea por tocar de oído, digamos, en muchas provincias hay justicias también algo adictas al poder, que también en algún momento, el problema de la justicia no es la Corte solamente en Argentina, el más grave posiblemente sí, pero no es únicamente eso. No, y de hecho, seguramente un hay camino que... recorrido, ¿no? Claro, de hecho lo que marcábamos hoy, el sentido de la oportunidad, ¿no? Porque hace como un año que tenía este tema la Corte y resolvés, sin resolver la cuestión de fondo, tirás el fallo de suspender las elecciones en estas 2 provincias 5 días antes de Sí, eso es lo más llevarse grave de a todo, cabo. totalmente. ¿no? Sí, Ese sí, es el sí. tema. Y un dato en relación a Horacio Rosati. Pienso, ¿sabes qué? Ciertas personas, ¿no? que se quejan de, bueno, todo lo que se gasta en cuestiones políticas, en las campañas, en las elecciones, ya estaban las boletas impresas, toda la logística que implica una elección. No, de terror. Un dato sobre Horacio Rosati, mucha gente tal vez no lo recuerde, no lo sepa, es el 4º en la línea sucesoria presidencial, Horacio Rosati. Un detalle, ¿no? Como para tomarlo en cuenta. Bueno, y otro punto en relación... Si es un plan macabro para que sea presidente de la nación, ya... No, falta mucho. Me Pero parece bueno, que sí. otro punto que marcaba hoy tanto Ale como Adrián, el punto del precio de los alimentos. No sé si vieron, si escucharon, leyeron, que Argentina es el segundo en concepto de inflación de alimentos a nivel mundial.
Solo estamos por debajo del Líbano. En relación a nivel mundial, el precio de los alimentos, uno dice, bueno, está bien, el Líbano tendrá lo suyo, pero Argentina es productor de alimentos, nos jactamos todo el tiempo de producir alimentos para 300 o 400 millones de personas. ¿Cómo es posible que tengamos el segundo índice inflacionario en el mundo en cuestiones de alimentos? A mí me cuesta entender. No, a ver, es una discusión mucho más amplia. Si Sí. vos querés tener una economía cerrada, donde si yo voy a producir solamente lo que voy a consumir, perfecto, es un modelo económico que hay que discutirlo, no es el argentino. Nosotros vivimos en un modelo económico donde trabajamos una balanza comercial. Compramos y vendemos alimentos y bienes en el mundo, digamos. Impactados con lo que pasa afuera. Totalmente. Entonces, Claro, pero vos me alimentos decís, nosotros no. lo producimos. ¿Y qué tiene? No. ¿Cómo? Claro, no es la idea. Claro, porque si yo te digo, este vaso voy y lo vendo acá a $1 y lo vendo afuera a $2, voy a vender todo afuera, porque vendo $2. Bueno, entonces tenés un Estado que regula a través de retenciones, por ejemplo, para que justamente el precio de los alimentos, que es un bien primario para la mesa de los argentinos, no se desbande ante esa especulación que puede haber de ciertos sectores, ¿Hasta qué justamente punto? por la exportación. No ¿Hasta sé, qué punto buscarle regula? un Porque equilibrio, digo, si te buscarle sale una más vuelta. barato importarlo que producirlo, Pero digo, te entras en toda esa discusión donde vos decís, che, me conviene exportar, importar, producir, y la verdad que hay que dejar que el sector privado tome la iniciativa sobre esto. Bueno, si y se vaya dejamos en regulando. mano todo de lo No, pero privado, es sobre el no sector nos ha privado. ido El bien, Estado Adrián, tiene con que esas regular. experiencias. Lo que te digo es, vos me estás hablando de la inflación del alimento, pero la verdad que Argentina tiene alimento en términos de dólares muy bajos. O sea, va a tener inflación en alimentos porque la verdad que en precio de dólares está barato. Vos decís que el dólar debe subir. ¿Qué pasa si No, se sube el dólar precio del oficial? alimento va a subir para igualarse con los del resto del mundo. Bueno, suponte. Pero ahí está el punto. ¿Por qué nosotros no tenemos que igualar con el valor del mercado internacional? ¿O por qué internacionalizar el producto de los alimentos cuando es un bien primario? Pasa Esto que está si bien, vos- el no, tema bueno, del mercado, Sí, etcétera, no, etcétera, pero etcétera. es la mucho respuesta más- política. No, es mucho más complejo porque si vos no exportás, no vas a poder importar, por ejemplo, tecnología para hacer los alimentos. Bueno, exportemos otra cosa. Basta de exportar alimentos. ¿Y qué entonces. querés exportar? ¿Por qué? No, sí, Claro. produzcamos Pero, tecnología, claro, pero tecnología de punta. hoy por hoy, ¿cómo generás los Inteligencia complejos? artificial, qué sé yo, otra cosa. Claro, pero hoy por hoy, ¿cómo No, generás bueno, los o si no- complejos exportadores o si no, sin en los dólares de definitiva- la exportación Pero del pará, alimento? vos me En planteaste, te definitiva, digo, entonces, producir alimentos parece ser una contra más que un beneficio no, en ese contexto. Si no produciéramos alimentos, tendríamos nuestro PIB per cápita muchísimo más bajo. Bueno, de yo lo que escuché tenemos una hoy. vez al embajador japonés, le preguntaban precisamente en relación a esto, en una de las tantas visitas que hizo el embajador japonés a nuestro país, cómo se llevaba ese país en relación al tema de que no produce alimentos en términos generales. Dice, no, nosotros vendemos tecnología y con el 10% de lo que vendemos podemos comprar todos los alimentos que nosotros querramos. ¿Qué sé yo? Seamos Japón entonces. Bueno, Vamos a Necesitamos años de Bueno, desarrollo podemos para seguir. 50 años posiblemente. podemos seguir mucho más. Ya